Muy buenos días. Nos encontramos con el ingeniero Gustavo Guzmán. Él es ingeniero civil, es PMP. ¿Desde qué año, Gustavo? Desde el año 2015. Y quien les habla, Tito Arias. Estamos haciendo una entrevista para la actividad número 3 de la materia de PMI. Entonces, ingeniero, si quiere, continúe con la introducción. Ok, de antemano buenos días. Complementando la presentación que hace Tito, les comento, soy Gustavo Andrés Guzmán, soy ingeniero civil, especialista en gerencia de construcciones, certificado PMP del año 2015, como se les comentaba, y teniendo en cuenta pues el preámbulo que daba Tito y las necesidades que están mirando en este momento en la maestría, quisiera dar una pequeña exposición, un preámbulo de qué es el PMBOK como guía de gestión de proyectos, que nos sirve precisamente como referencia para la ejecución de cada uno de ellos y cuál es, digamos, como el concepto que se tiene de cada uno de esos procesos dentro de nuestro diario vivir como directores de obra, directores de proyecto y demás. El PMBOK de por sí es una metodología que resulta de las experiencias y lecciones aprendidas de muchos ingenieros a nivel mundial que fueron recolectando buenas prácticas de gestión de los proyectos a través de la organización del PMI y que como tal resume la ejecución y las recomendaciones que se pueden dar para la ejecución de proyectos teniendo en cuenta esas buenas prácticas. Realmente no es nada diferente a lo que como tal nosotros hemos venido haciendo o que conocemos desde nuestro pregrado. Realmente todos conocemos qué es un cronograma, qué es un presupuesto, qué es un plan de calidad, sabemos, digamos, cómo gestionar nuestros recursos humanos, pero la metodología, en otras, realmente lo que hace es organizar a través de procesos, a través de la gestión de técnicas y herramientas, cada una de esas áreas de conocimiento en las distintas fases de la gerencia de proyectos, que ya más adelante pues iré comentando, precisamente como para dar esas buenas recomendaciones y esas buenas prácticas para la gestión de los proyectos. Realmente es una formulación estructurada teniendo presente, que es lo más importante, que no hay una sola forma ni una sola línea para gestionar proyectos y dirigir proyectos. ¿Por qué? Todos los proyectos, como ya lo sabemos, son independientes, son únicos y que para el caso no tienen una forma definida de dirección. Todos los proyectos dependen de ese plus, de esa experiencia, de ese formalismo que le puede dar en un momento determinado al director de proyectos y cada quien puede dirigirlo a su manera teniendo en cuenta la gestión de las distintas áreas de conocimiento que pueda considerar necesarias dependiendo de la envergadura del proyecto. Con base en eso, es importante saber de que la organización de los procesos es lo que nos va a dar el éxito del proyecto, teniendo en cuenta cuáles son las áreas de conocimiento que el director como tal quiera gestionar. Eso como un primer punto. Tener presente de que cada una de las fases del proyecto van a tener la interrelación de todos esos procesos. Esa interrelación tiene que ser un sistema que se va actualizando con el tiempo. No podemos pensar de que los proyectos únicamente se planean una sola vez y que luego se va gestionando conforme se van ejecutando. No, los proyectos son iterativos, motivo por el cual cada una de esas fases se va volviendo repetitiva y que la clave del formalismo que se lleven con cada uno de los procesos es lo que nos va a dar los buenos o malos resultados de cada uno de los proyectos. Por eso es importante saber de que todos esos procesos se interconectan entre sí y que las técnicas y herramientas tienen que ser el pan de cada uno, el pan de todos los días de cada uno de los directores y su equipo a los cuales se esté gestionando de manera anticipada. Teniendo presente pues este preámbulo, pues pasemos ya a las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, la metodología que hemos escogido para hacer la entrevista es que como mis dos compañeros, el señor José y el señor Luis, se encuentran fuera de Bogotá, y yo, Tito Arias, soy el que estoy haciendo la entrevista, vamos a verlos en video en un computador para que ellos puedan hacer las preguntas al ingeniero Gustavo. ¿Cómo se le escucha un culo? Sí, muy buenos días. Ingeniero
Compañeros directores de proyecto. Compañeros, ingeniero José Tobías y ingeniero Libardo Arias. Me presento, yo soy Luis Alfredo Dueñas y estamos en la materia de gestión de proyectos PMI. Estas son mis preguntas para el ingeniero director del proyecto. Primera pregunta, ingeniero, en el área de la gestión de la integración del proyecto, ¿cómo definiría los procesos y las actividades que la integran? Segunda pregunta, ingeniero, en la gestión del alcance del proyecto aborda varios procesos. ¿Cómo garantiza que el proyecto incluya todos estos procesos? Tercera pregunta, en la gestión del cronograma del proyecto, ¿cómo relacionaría los procesos correspondientes a esta actividad? Muchas gracias. Bueno, con base en las inquietudes que surgen para la primera pregunta, que hablan de la integración, la pregunta es cómo definir los procesos y las actividades que las integran. Es importante aclarar que la metodología del PMI a través de su metodología del PMBOK, establecida en el PMBOK, establece la correlación de procesos. Aquí no hablamos de actividades. Es importante hacer, digamos, claridad en el tema, porque los procesos precisamente hacen uso de entradas que a través de técnicas y herramientas nos van a dar como resultado algún producto que servirá de entrada para otros nuevos procesos. Aquí no hablamos de actividades, puesto que ese concepto únicamente se maneja en el área de gestión del tiempo, en el cual se establecen las actividades que conforman los paquetes de trabajo que van a conformar futuramente el cronograma. Haciendo esa salvedad, ¿cómo definir los procesos de la integración? Los procesos de la integración realmente son los que le van a dar las herramientas al director de proyectos para poder gestionar de manera integral, como su nombre lo indica, el proyecto a través de todas las fases del proyecto. Me explico. Sabiendo que todas las fases del proyecto son inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, cada una de esas fases establece unos procesos que van siendo ejecutados de manera integral, teniendo como soporte los procesos y resultados de los diferentes áreas del conocimiento que más tarde vamos a tocar. Es decir, cuando estamos en la parte de inicio, vamos a, por poner un caso, dice que el proceso es desarrollar el acta de constitución del proyecto, o como bien se conoce, el Project Charter. Ese es un documento, o sea, como resultado de ese proceso vamos a tener un documento que nos va a dar las pautas preliminares del proyecto, y vamos a estar hablando de costos, de tiempos, de riesgos, de recursos humanos, de integraciones no, sino de interesados, de adquisiciones críticas. Es decir, estamos vinculando los resultados preliminares en esta fase de las otras áreas de conocimiento, pero lo estamos integrando en un solo documento. Eso pasa dentro de todas las distintas fases. Cuando estamos hablando de desarrollar el plan del proyecto, es lo mismo. Estamos tomando como resultado las diferentes planes de gestión que resultan de tiempo, costo, calidad, adquisiciones, recursos humanos y demás, para poderlo integrar como un solo paquete y establecer las líneas base, el compendio de líneas base que se van a manejar dentro de la planeación del proyecto. Cuando hablamos de la dirección y la gestión del proyecto, es tomar como base la integración de los planes de gestión que salieron en la fase de planificación con el fin de poder tener la herramienta de control que va a ser utilizada dentro del monitoreo y control del proyecto. Es claro que todos los proyectos están susceptibles a cambios. Por eso dentro del monitoreo y control hay un proceso adicional que se llama realizar el control integrado de cambios. Precisamente ese es el punto clave de la gestión del director de proyectos, gestionar los cambios. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio es la que nos determina a nosotros
cuál es nuestra habilidad como director de proyectos y con base en eso establecer las nuevas replanificaciones que se vayan a desarrollar, cuál va a ser esa versión 2, versión 3 y así sucesivamente de ese plan de trabajo, plan integral del trabajo, para poder establecer los nuevos controles que se vayan, los nuevos cambios que se vayan a presentar dentro del proyecto. Y asimismo, después de haber ejecutado todo el proyecto, hay que cerrarlo. Pero el proceso de cierre no solo se cierra con una sola área de conocimiento, hay que cerrarlas todas, por eso se llama integración. Espero con esto haber dado respuesta a lo que corresponde a la función principal de la integración, que es función determinante dentro de las habilidades que tiene el director de proyecto. Segunda inquietud. Dentro del alcance del proyecto, ¿cómo garantiza que el proyecto incluya todos los procesos? El alcance como tal se determina como un área de conocimiento que nos va a dar la respuesta a qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es? Ahí no estamos diciendo en cuánto tiempo, ni cuánto nos va a costar, ni cómo lo vamos a hacer, nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ese mismo el qué tiene que ser el resultado de unos requerimientos que como tal me va a determinar algún interesado, llámese cliente, llámese sponsor, como lo quiera manejar, dependiendo de quién establezca o quién sea el dueño del proyecto en un momento determinado. Teniendo presente eso, sabiendo que yo como director de proyectos, la primera área de conocimiento que tengo que gestionar es la del alcance. Para saber qué es lo que voy a hacer, tengo que arrancar precisamente por eso, saber qué es lo que voy a hacer a través de una recopilación de requisitos y eso mismo lo tengo que establecer dentro de un formato final que se va a llamar la definición del alcance a través de una WS. Eso me va a generar a mí realmente el alcance real del proyecto, qué está incluido y qué no dentro de mi proyecto. Y asimismo va a ser mi ruta de lo que tengo que controlar. Si ustedes se dan cuenta, en la gestión del alcance no hay procesos ni en inicio, ni en ejecución, ni en cierre. ¿Por qué? Porque únicamente estoy preocupado por qué es lo que voy a hacer y verificar que lo que me comprometí a hacer efectivamente lo haya hecho, que eso como tal se determina en la fase de monitoreo y control. Ahí estoy integrando todos los procesos del área de conocimiento del alcance. Obviamente, cuando yo vaya a verificar el alcance, ya obviamente eso lo tengo que mirar con base en lo que planteé en los requerimientos del cliente, lo que me forjé a ejecutar en los paquetes de trabajo o en su defecto en la WS que haya formulado inicialmente, esto en interrelación con las demás áreas de conocimiento. Tercera inquietud, ¿cómo se relacionan los procesos dentro de la gestión del cronograma? La gestión del cronograma realmente es el área de conocimiento que se gestiona después de saber qué es lo que tengo que hacer. Es decir, vendría siendo posterior a la gestión del alcance, dentro de la fase de planeación. Reitero, asimismo, como pasó con el alcance, la gestión del cronograma no tiene procesos en inicio, no tiene procesos en ejecución y no tiene procesos en cierre. Sencillo decir por qué. Únicamente lo planeo y lo controlo. La gestión del tiempo se planea y se controla, no se ejecuta. Teniendo presente eso, obviamente la función fuerte de la gestión del cronograma está en la planeación. Determinar qué es lo que voy a hacer, que viene como resultado de los procesos de alcance, cuáles son, cómo desgloso cada uno de esos requerimientos que hizo mi cliente a través de actividades, y aquí sí ya empezamos a hablar de actividades, cuáles son los recursos necesarios, cuáles son los tiempos básicos que voy a empezar a determinar, cuál es la correlación de cada una de esas actividades y todos esos procesos al final me van a dar como resultado la formulación del cronograma. Teniendo en cuenta eso, estoy vinculando todos los procesos de la gestión del tiempo en esa fase de planeación. Al final, como les dije, eso me va a dar las líneas base para entrar a controlarlo en la fase de monitoreo y control. Bueno, ahora continúo yo haciendo las preguntas. La primera que voy a realizar es sobre un caso en el cual usted haya actuado como director de proyectos, que ha estado bajo su control y su gestión. Entonces, la primera pregunta que yo hago es, ¿cuál es la importancia de hacer una buena gestión de interesados? Ok, la gestión de interesados, si bien es cierto, es una de las áreas de conocimiento que muy pocas veces los directores de proyectos gestionan. Es una de las más relevantes porque es importante tener presente que los proyectos son
pensados por personas, planeados por personas y hechos para personas. Dentro de la ejecución de los proyectos hay muchos interesados que pueden estar a favor o en contra de los proyectos, y por eso es que es la importancia de saberlos gestionar. ¿Importancia en qué sentido? Los que están a favor del proyecto hay que potenciarlos para que puedan ser herramientas y palancas claves dentro del desarrollo del proyecto, porque pueden colaborar en muchos aspectos, desde el punto de vista logístico, económico, administrativo, gerencial, legal, todas esas interesados que de una u otra forma nos pueden colaborar con la potencialización del desarrollo mismo del proyecto. Hay que potenciarlos, hay que gestionarlos y hay que tenerlos siempre de la mano, por decirlo así, de la dirección del proyecto. Asimismo, hay otros interesados, por ponerles un nombre, y lo digo entre comillas, que se pueden denominar como opositores. Esos opositores muchas veces hay que gestionarlos incluso mucho más, precisamente para que las consecuencias y esa correlación que hay entre el interés, el poder y el impacto que generan cada uno de los interesados vaya a afectar lo menos posible la gestión del proyecto en los mismos aspectos que ya les comentaba, sean administrativos, técnicos, económicos, como se quiera denominar. Hay que tenerlos gestionados, hay que tenerlos monitoreados, hay que saber precisamente cuál pudieran ser sus reacciones frente a la ejecución del proyecto y evitar de una u otra manera que su poder, que su impacto pueda tener consecuencias negativas y materializarme riesgos que inicialmente hubiera podido considerar de baja probabilidad y que de un momento a otro, por la gestión desinteresada, pueda llegar a obstaculizarme completamente el proyecto. Y hay, por último, hay otros interesados que realmente se consideran como neutros. Digamos, no tienen una alta importancia, no tienen algo interés dentro del proyecto, sino que realmente pueden ser interesados a los cuales únicamente hay que mantener informados del desarrollo del proyecto, pero que de una u otra forma la importante es de que no se me conviertan en opositores y al contrario, potencializarlos para que sean más benefactores del mismo proyecto. La segunda pregunta es, dentro de los proyectos que usted ha desarrollado, ¿nos podría comentar uno en el cual la gestión de las compras haya sido clave? Claro que sí. La gestión de las compras, a diferencia de lo que muchos piensan, es una gestión que se tiene que hacer de manera paralela con la gestión del cronograma. Precisamente porque muchos directores de proyecto piensan que las compras únicamente se empiezan a desarrollar desde el momento en que empiezan a ejecutar los proyectos. Hay compras que se vuelven críticas dentro de los proyectos, motivo por el cual es importante saber y conocer de antemano no solo los aspectos económicos y las ofertas económicas que puedan tener los proveedores, sino precisamente los tiempos logísticos. Hay muchos proyectos que realmente se pueden ver afectados porque aspectos como importaciones, aspectos logísticos, transportes aéreos, fluviales, terrestres, de una u otra forma pueden llegar a afectar el cronograma y son riesgos que de una u otra forma son plenamente conocidos por los directores y su equipo de proyectos desde el inicio del mismo, y que por el hecho de no poderlos contemplar dentro del cronograma, esos tiempos que se inmersan dentro de las adquisiciones, obviamente van a llevar al fracaso de cada uno de los proyectos. Como experiencia particular, pues realmente sí he tenido varios proyectos donde hay que decirlo, es importante que el director de proyectos, haciendo un pequeño paréntesis, es importante que el director de proyectos pueda tener la autonomía del manejo financiero de los proyectos. Cuando no, a pesar de que esté denominado como director de proyectos, pierde fácilmente el 70-80% del control del mismo. ¿Por qué? Usted puede ser un director de proyectos, pero si usted no tiene en cuenta el manejo financiero del mismo, usted puede estar cayendo en muchas deficiencias desde el punto de vista directivo en cada una de las áreas de conocimiento. Me explico. Tuve la oportunidad en la cual fui nombrado como director de proyecto, pero las aprobaciones de cada una de las compras que requería mi proyecto no dependían de mí, dependían de una cabeza más alta dentro de la organización, motivo por el cual me tocaba estar solicitando permiso
quitándome, autonomía dentro del desarrollo del mismo. Desafortunadamente, pues las decisiones que se tomaban por la alta gerencia en un momento determinado no fueron las mejores, derivadas precisamente en un momento determinado por falta de recursos, deficiencias en la planeación financiera y demás. Y a pesar de que teníamos una planeación muy bien organizada, desafortunadamente pues no pudimos contar con los insumos, pues digamos dentro del caso que usted me presenta, Tito, de las adquisiciones, y pues incurrimos en las desviaciones en el cronograma gracias a las demoras en las adquisiciones. Vale. Mi última pregunta tiene que ver con la gestión de los requisitos, o sea, la importancia que usted ha podido observar en su desarrollo profesional de tener una adecuada identificación de los requisitos por parte de todos los interesados en el proyecto. Ok. Como yo se los manifesté ahorita, los proyectos son pensados por personas, requeridos por personas y elaborados por personas. Motivo por el cual cuando todo proyecto sale de una idea, ese proyecto debe tener precisamente inmerso un final esperado, un producto esperado. Y ese producto esperado es el resultado de unos requisitos que, llámese el sponsor o cliente final, en un momento pensó para su negocio o por su interés personal y demás. Motivo por el cual la recopilación de los requisitos tiene que ser la línea base de lo que se formule dentro del proyecto. Tiene que ser precisamente esa piedra angular de la cual yo voy a nacer para poder tener el producto final, y al mismo tiempo lo que tengo que ir chequeando como un checklist precisamente para saber de que estoy cumpliendo con todas y cada una de las expectativas de mi cliente. Bueno, continuando con la entrevista, vamos a escuchar las preguntas de nuestro otro compañero José Tobías. Ingeniero, dada su experiencia, ¿cómo gestiona la calidad en proyectos de inversión pública? De los cuales, como sabemos, tienen muchas falencias en su concepción y planificación. ¿Qué herramientas y técnicas son las que más utilizan en estos proyectos? Cuando hablamos de desarrollar el equipo, y teniendo en cuenta que los directores se desempeñan en un entorno global y proyectos caracterizados por la diversidad cultural, ¿cómo ha logrado manejar y mejorar el desarrollo de su equipo si tomamos el modelo de evaluación de la escala de Token, el cual establece 5 etapas? ¿La escala de qué dice? Token. Al monitorear el involucramiento de los interesados y teniendo en cuenta los factores ambientales de la empresa, ¿qué factor o factores influyen más en el proceso de monitoreo y cómo lo maneja o cómo lo manejamos? Listo. Ok, en aras de dar respuesta a las inquietudes que tiene el ingeniero José, vamos a iniciar hablando un poquitico del tema de la calidad, la gestión de la calidad dentro de los proyectos de gestión y de recursos públicos. Realmente es un punto que genera más controversia para los que queremos y hemos sido educados dentro de la gestión de proyectos a través de una metodología organizada como es la del PMBOK en su metodología. ¿Por qué? Realmente las buenas prácticas establecen gestionar el proyecto a través de una planeación de una calidad, ¿sí? ¿Cómo la voy a controlar? ¿Cómo voy a asegurar la calidad de los proyectos? Antes que nada, es importante aclarar que es muy diferente el aseguramiento de la calidad del control de la calidad. El aseguramiento va enfocado al proceso, a cómo yo estoy monitoreando el proceso que de por sí es de la fase de ejecución, y el control de calidad ya me estoy enfocando en el producto. Teniendo en cuenta esta claridad, obviamente dentro de mi planeación, yo como director de proyecto puedo establecer cuáles van a ser mis técnicas y herramientas que voy a implementar con mi equipo de trabajo para garantizar que el proceso se mantenga en óptimas condiciones de calidad y que el producto final se mantenga dentro de esas características. No obstante, la contratación pública difiere un poco
de esas buenas prácticas. ¿Por qué? Porque las empresas contratistas terminan desarrollando el proyecto con base en lo que se establece en los pliegos de condiciones. Y muchas veces esos pliegos de condiciones y las firmas y ingenieros de consultoría que se contratan para la formulación de los proyectos, para el establecimiento y el análisis de los estudios previos, normalmente no tienen en cuenta esa metodología y esas buenas prácticas que de una u otra manera se tienen que tener en cuenta para el desarrollo de los proyectos. Es decir, terminan los contratistas afirmando que únicamente cumplen desde el punto de vista de calidad lo que establece en su contrato, lo que establece en sus términos de referencia, más no los mismos están planteados con base en buenas prácticas que realmente los que nos van a garantizar el éxito del proyecto. Ahora bien, no hay que olvidar que establecer unos mecanismos de optimización de la calidad tanto al proceso como al producto, eso vale plata, eso tiene que tener unos recursos asignados. Y si en los recursos que se establecen dentro de las contrataciones estatales no pagan esos dineros, son actividades que como tal no van a ser desarrolladas ni gestionadas tanto por el director de proyectos, porque pues obviamente depende de una organización, como de su equipo, que como tal funciona como una sola unidad en línea con lo que establece su director. Es por eso hay una gran coyuntura dentro de las políticas que se establecen a nivel de contratación pública y que para el caso las buenas prácticas a nivel de gestión de calidad se están formando y se está en este momento potencializando a través de la empresa privada. Pero pues desafortunadamente tenemos esa pequeña coyuntura de las obligaciones que se enmarcan dentro de lo que paga una entidad pública por el desarrollo de sus proyectos. Listo. En el marco de la inquietud que surge con respecto al monitoreo y control de los interesados del proyecto y su correlación con los factores medioambientales de la empresa, es importante aclarar que los factores medioambientales de la organización precisamente se hace referencia a todas esas condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto. Tiene distintas entradas, estamos teniendo en cuenta la gestión de los interesados que vienen de la fase de ejecución, la planificación misma del proyecto, de cómo estoy planeando yo la gestión de los interesados, cuáles son los documentos que tengo de registro de la gestión de los interesados, más los factores ambientales no dependen, o mejor dicho, el control de los interesados no dependen de los factores ambientales de la organización. Los factores ambientales de la organización dependen, como su nombre lo indica, de la propia organización, más la metodología con la cual yo esté gestionando los interesados son precisamente parte del plus que el director y su equipo como una sola unidad pueden darle a cada uno de los interesados con base en la matriz de poder, impacto e interés que tenga cada uno de los interesados. O sea que ahí no tendríamos ningún tipo de correlación que pueda, digamos, determinarse para la gestión de cada uno de los interesados. Ya. Dentro del desarrollo de los equipos de trabajo que son desarrollados dentro del marco de una diversidad cultural, es importante que el director de proyectos pueda tener la habilidad técnica, administrativa y antes que nada humana para poder tener cada uno de sus integrantes del equipo como una gran pieza que tiene que engranar con las otras. Me explico. No solo la diversidad cultural juega un papel importante dentro de esa correlación. Existen muchas costumbres e incluso factores de localización que puedan ser tomadas como inconvenientes para el desarrollo del equipo. Por lo anterior, es importante de que el director de proyectos tome como entrada esas condiciones particulares de su equipo, teniendo presente que todas le tienen que dar como resultado la potencialización y unas normas claras que tiene que implementar dentro de su equipo. Esas 5 etapas que estamos haciendo, o que establece la metodología de Tuckman, no es Token sino Tuckman, tienen que ser gestionadas a través del fortalecimiento de la capacidad humana y del recurso humano que tiene el equipo, previamente analizado en el momento de la adquisición del equipo. Por eso es tan importante que el desarrollo de cada uno de esos procesos se haga de manera estructurada,
No podemos conformar un equipo de manera acelerada sin haber analizado sus capacidades, sin haber analizado sus condiciones de apoyo al resultado. Tengamos presente que todos los proyectos se miden a través de indicadores y el desarrollo del trabajo, del desempeño del trabajo es el resultado de lo como tal de la gestión misma del equipo del proyecto. Por eso mismo, después de que se ha tenido en cuenta esa formación, que es la vinculación del proyecto, que es como la transmisión del alcance del proyecto a ese equipo en el momento en que lo estoy formando, es importante establecer esas reglas claras. Es claro, esas reglas muchas veces no pueden ser de gran agrado para todos los integrantes del equipo. Y ahí es donde está el apoyo y la capacidad del recurso humano que puede tener el director de proyecto. No nos olvidemos de que el director de proyecto tiene que tener las habilidades en cada una de las ramas de la gerencia. No es solo gerencia técnica y gerencia administrativa o gerencia financiera, también tiene que ser una gerencia humana en la cual tengamos presente de que como el proyecto se está desarrollando a través de personas, obviamente todas las personas tienen igual importancia entre sí y todas tienen que ser el engranaje que nos dan a nosotros la parte fundamental para el desarrollo del producto. Cuando ya tengamos esas reglas claras y que esa fase de turbulencia que se puede generar con base en la implementación de esas reglas, existe una etapa en la cual se pueden normalizar los procesos y que para el caso hay que potencializar a través de la motivación, es palabra clave. Dando respuesta, sin ir más allá, esa es la palabra clave de la pregunta que usted está haciendo. La motivación del equipo de proyecto. ¿Para qué? Para saber que efectivamente todos, a pesar de las diferencias culturales, de localización y demás que puedan tener cada uno de los involucrados en el equipo, puedan estar motivados para el desarrollo de sus funciones dentro de un equipo. Básicamente, y pues obviamente en el momento de la terminación del equipo, dentro del desarrollo, obviamente está la fase de disolución. No todo el equipo puede estar permanente dentro de la ejecución del proyecto, motivo por el cual pues obviamente van a haber algunas unidades en las cuales se pueden ir disolviendo a través de la ejecución del proyecto. Pero la clave para el tema de la conformación y todas esas fases que habla la metodología de Tuckman es la motivación, en mi concepto, que son precisamente lo que da los buenos resultados del desarrollo del equipo de proyecto. Ya. Bueno, con esto finalizamos la entrevista realizada al ingeniero Gustavo, que como lo dijimos al inicio de la entrevista de PMP, es una persona que yo conozco ya hace más o menos unos 20 años, que me ha colaborado muy amablemente en la realización de esta entrevista y en el apoyo en esta maestría. Bueno, y esperamos que este producto sea del agrado y del juicio del futuro. Muchas gracias.